Ok, muy bien. Bienvenidos al live el día de hoy. Claro que sí, también les puedo ayudar a contestar cualquier pregunta que tenga que ver con matemáticas. Todo lo que tenga que ver con matemáticas, cálculos, ecuaciones, álgebra, estoy puesto. Incluso en matemática demostrativa, ya que mi formación es licenciado en matemáticas con maestría en matemática educativa y actualmente estudiante de doctorado en ingeniería y tecnología aplicada. Pero ahora me quiero concentrar en esta pregunta. Iniciamos con la pregunta número 1 de la guía del examen Ceneval y nos dice: con base en la siguiente gráfica, en la producción de cuál de los siguientes productos se emplean robots en menor porcentaje. Entonces, para contestar este tipo de preguntas es importante que sepamos leer gráficas. ¿Qué nos está diciendo la gráfica? O más bien, ¿cómo leemos esa gráfica? Muy bien, tenemos dos ejes. Un eje vertical, en el eje vertical nos está mostrando información de las empresas, por así llamarlo: automóviles, electrónicos, metales y maquinarias, químicos y plásticos, comidas y bebidas, fármacos y cosméticos y otros. Y en el eje horizontal nos están mostrando los porcentajes: 10%, 30%, 50%. Solo nos muestran estos porcentajes, pero podemos completar la gráfica de la siguiente forma. Del 10% al 30% hay una barra, que esto nos está indicando un 20%. Del 30 al 50 hay una barra en medio que nos está indicando un 40%. Entonces tenemos porcentajes desde el 0 hasta el 50%. Muy bien, entonces vamos a analizar. Automóviles le corresponde un 39%, electrónicos le corresponde un 20%, metales y maquinaria le corresponde un 9%, químicos y plásticos le corresponde un 6%, comidas y bebidas le corresponde un 4%, fármacos y cosméticos un 1% y otros le corresponde un 21%. Listo, ya tenemos la información de la gráfica. Veamos qué se nos está preguntando. Nos está preguntando: en la producción de cuál de los siguientes productos se emplean robots en menor porcentaje. Menor porcentaje. Entonces veamos nuestras opciones. Opción A, comida y bebida. Opción B, electrodomésticos. Opción C, metales. Opción D, fármacos. Entonces, comidas y bebidas, ¿cuánto tiene? Veamos dónde está comidas y bebidas. Tiene un 4%. Listo. Electrodoméstico, ¿cuánto porcentaje tiene? El electrodoméstico tiene un 20%. Listo. Metales, ¿cuánto tiene? Entonces nos vamos a la información de la gráfica y nos está indicando metales y maquinarias tiene un 9%. Y fármacos nos está indicando que tiene un 1%. Entonces, veamos, ¿qué nos dice la pregunta? Menor porcentaje, menor, aquí está la clave, menor porcentaje. Entonces, ¿quién es el que tiene menor porcentaje de las 4 opciones que nos están dando? Sería fármacos. Por consiguiente, la opción D sería la respuesta correcta. Reitero, aquí lo estoy explicando paso a paso de la forma más lenta y pausada posible para que todos los estudiantes, todos los espectadores o todas las personas interesadas comprendan cómo estoy realizando el proceso, cómo estoy realizando el procedimiento. Pero recuerda que en un examen con metodología Ceneval o un examen como el ESANI, ya sea cualquiera de sus categorías, el tiempo es importante. Entre más rápido resuelvas un ejercicio, más rápido des con la solución de una pregunta, muchísimo mejor para ti. Entonces, la gracia de estos live es que tú te vayas familiarizando con cada una de las preguntas y el razonamiento que estamos utilizando. Reitero, hay muchas formas de dar con la solución de una pregunta. No te centres en una única respuesta o una única forma de solucionarlo. Hay muchísimas. ¿Y por qué se llama? Este apartado se llama pensamiento analítico, porque te va a involucrar tanto matemática mecánica como matemática contextual, como matemática administrativa, como matemática aplicada a la vida cotidiana, entre otras. Es decir, tú tienes que jugar o tienes que utilizar o hacer uso de toda la información que te está dando tanto la pregunta, la gráfica o la figura que te está mostrando y las opciones de respuesta que te den. Todas esas deben ser congruentes. ¿Listo? Entonces ya solucionamos la primera pregunta. Vamos con la pregunta número 2. Y esta pregunta dice lo siguiente. Muy bien, dice así: existe un conocimiento. Si todo conocimiento es importante y la física es un tipo de conocimiento, entonces se puede decir que... Esta pregunta es bonita, esta pregunta me gusta, me encanta. Y mira que no tiene nada que ver con matemáticas aparentemente. Y eso es lo que quiero explicarles a ustedes. Pensamiento analítico no significa que te van a hacer siempre o que te van a colocar a hacer un procedimiento matemático. Pensamiento analítico es utilizar la información que tú tienes y dar con una respuesta óptima, una respuesta objetiva y una respuesta coherente. Eso es pensamiento analítico. Reitero, no necesariamente tiene que tener un procedimiento matemático. No necesariamente tiene que tener un procedimiento matemático. Te están dando información y tú tienes que hacer uso de la información que te están dando y tomar la mejor solución. Entonces veamos.
La premisa o el enunciado nos dice, existe un conocimiento. Si todo conocimiento es importante, esto hay que marcarlo porque es una palabra clave, y la física es otra palabra clave, es un tipo de conocimiento, entonces se puede decir que, opción A, algunos tipos de conocimiento no son importantes. Opción B, la física puede ser importante. Opción C. Hola, Rafa Des 453. Muchas gracias por escribir y participar en el live el día de hoy. Te mando un saludo. C. Todo conocimiento importante está relacionado con la física. D. La física es importante. Entonces veamos. Si existe un conocimiento y todo conocimiento es importante, nos está indicando que todo conocimiento es importante. Y si la física hace uso del conocimiento, entonces ¿qué obtenemos? Tenemos afirmación y tenemos afirmación, lo que significa que vamos a obtener una afirmación. Y por consiguiente, algunos tipos de conocimientos son importantes. De una la descartamos porque no nos está indicando la física en específico. Y esta respuesta no tiene la física. Vamos con la B. La física puede ser importante. Nos está dando una opción, puede. Pero aquí no nos están dando opciones en el enunciado. En el enunciado están afirmando. Por consiguiente, la descartamos enseguida. La opción C. Todo conocimiento es importante. Todo conocimiento importante está relacionado con la física. Aquí nos están indicando que tiene una relación el conocimiento importante y la física. Por supuesto que no nos están hablando de una relación. Nos están dando una afirmación, no una relación. Por consiguiente, también descartamos la opción número C. Entonces, ¿qué respuesta nos queda? Nos queda la respuesta o la opción número D como la respuesta correcta para esta pregunta. Ahora te pregunto, ¿fácil o facilísimo? Muy bien, entonces, recuerda que para resolver este tipo de examen, el tiempo es oportuno, el tiempo es importante, se considera el tiempo. Y yo te sugiero que si le estás batallando con alguna pregunta o te está costando una pregunta, continúes a la siguiente. Luego retomas. ¿Por qué? Porque necesitas optimizar. Y muchas veces la pregunta siguiente tiene relación con la pregunta anterior. Entonces, te puede servir la información que te dan en la siguiente pregunta y contestar la pregunta que acabas de pasar. Por consiguiente, si en el momento no puedes dar con una respuesta a una pregunta, entonces avánzale lo más que puedas. Avánzale. Vamos con la pregunta número 3. Estamos en el apartado de pensamiento analítico, que es el general. En cualquier carrera, en cualquier prepa que tú te vayas o que tú pretendas ingresar y tenga vinculación con el Ceneval, entonces va a tener este tipo de preguntas. ¿Listo? Y si estás postulando para cualquier otra universidad que no tenga que ver con el Ceneval, que creo que aquí en México son pocas o son privadas, entonces la creación de los exámenes de este tipo son muy similares. Entonces, aunque no tenga relación con el Ceneval, sí te puede servir. Además, vas acostumbrando a tu cerebro a desarrollar o efectuar este tipo de preguntas. Muy bien, y esta pregunta me encanta muchísimo y es de lógica matemática. La lógica matemática no se suele dar en las preparatorias. Por consiguiente, es importante que tomes cursos como este para poder resolver o efectuar correctamente. Dice, pregunta 3. De acuerdo con la afirmación de la premisa dadas, ¿cuál es la proposición que se forma con la fórmula? Nos están indicando una fórmula y nos indican C hace referencia a como carbohidratos, P hace referencia a como proteínas de origen animal, F hace referencia a tendré fuerza. Entonces, para dar con la respuesta correcta a este tipo de ejercicios debes conocer la simbología matemática. La matemática es un lenguaje. La matemática se puede escribir, se puede leer. Y tenemos ciertos símbolos, los que somos matemáticos, los que somos educadores matemáticos, tenemos ciertos símbolos para indicar palabras específicas. Aquí nos están marcando el símbolo, este símbolo, nos están marcando este símbolo y nos están marcando el símbolo de una flechita. ¿Qué significa cada uno de esos símbolos en el lenguaje matemático? Cada uno de esos símbolos significa lo siguiente. La primera hace referencia a una negación o a escribir no. Esta, que parece como una V, hace referencia al conector o, y la flechita hace referencia al conector entonces. Muy bien, ya teniendo lo que significa cada uno de los conectores, vamos a armar nuestra premisa y veamos y comparemos cuál de las opciones es la correcta. Opción A. Si no como carbohidratos o proteína de origen animal, entonces no tendré fuerza. Opción B. Si como carbohidratos o proteínas de origen animal, entonces tendré fuerza. Opción C. Si no como carbohidratos ni proteínas de origen animal, entonces tendré fuerza. Opción C. Si como carbohidratos o proteínas de origen animal, entonces no tendré fuerza. Veamos. Negación. Está con una negación. Inicia con una negación. Es decir, que tiene que ser una negación o tiene que haber una negación en las opciones. La opción B no está planteando una negación. Está planteando si como carbohidratos o proteína de origen animal, entonces tendré fuerza. Es decir, que está presentando una afirmación.
Y esa respuesta la omitimos, la cancelamos. Adiós luz, que te guarde el cielo. Listo. La opción D también nos está planteando una afirmación. Y dentro de la premisa, dentro de la simbología matemática, nos está indicando una negación. Por consiguiente, la premisa debe ser negativa. Y como la opción D es una afirmación, la descartamos de inmediato. Ahora, solo nos queda la opción A y solo nos queda la opción C. Vamos a compararla. Si no como carbohidratos, ahí está bien. O ni proteínas, lo que cambia es el conector. Aquí nos está indicando O y aquí nos está indicando ni. Pero tú te vas a tus símbolos. ¿Este símbolo qué significa? Este símbolo significa O. Por consiguiente, de una, la respuesta correcta sería la A, sin necesidad de leer la continuación del ejercicio. ¿Por qué? Porque ya tengo mi negación, tengo mi conector, ya tengo 2 de los 3 símbolos que me está mostrando. Por consiguiente, tengo el 66% correcto. Y eso significa que el porcentaje de que sea la A antes que la C es del 66% ante el 33%. Opción correcta, la A. Fácil o facilísimo. Mira lo importante de conocer la simbología y las expresiones matemáticas. Reitero y no me canso de repetirlo. La matemática es un lenguaje y como lenguaje se puede escribir, se puede leer, se puede explicar. Por eso es importante que el estudiante cuando va a presentar un examen tipo prueba, como sea un examen de admisión, un examen de egreso, etcétera, 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 debe conocer simbología matemática si quiere optimizar sus resultados en el pensamiento analítico, pensamiento cuantitativo y todo lo que tiene que ver relacionado con matemáticas. Siguiente. Pregunta número 4. Reitero, estas preguntas yo las obtuve de la guía de preguntas que facilita el Ceneval para la preparación de cada año. En este caso son las preguntas de 2025. Es decir, que es muy posible que dentro del examen de admisión te toquen preguntas de este tipo en cuanto al pensamiento analítico. Recuerda que mi canal se centra más que todo en matemáticas, por consiguiente, te voy a explicar lo que está bajo mi campo de expertise. Veamos la pregunta 4. Con base en las premisas dadas, ¿cuál fórmula expresa el enunciado? Nos indican, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Y nos están indicando, R es igual, quieres resultados diferentes. C, haz cosas diferentes. Y nos dan 4 opciones expresadas o escritas en simbología matemática. Reitero, para contestar este tipo de preguntas se considera que tienes que tener conocimientos por lo menos básicos de la simbología matemática. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo escribes las matemáticas? Porque muchos estudiantes consideran que la matemática es solo número y nada más lejano de la realidad. De hecho, las matemáticas en sí, la matemática de la ciencia básica no son números. La matemática de la ciencia básica se utilizan con variables, información, símbolos, axiomas, etcétera, 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 etcétera. En las únicas partes donde tú vas a ver matemáticas es en las matemáticas exactas, como los cálculos, la aritmética, entre otras. ¿Listo? Pero la matemática en general aborda muchísimos componentes. Ahora veamos, ¿qué significa este símbolo? Este símbolo que es... ¿Qué significa el símbolo de la flechita? ¿Qué significa el símbolo de la V? Ya lo expliqué en la pregunta anterior, pero para los que no estaban lo voy a volver a explicar. Este símbolo significa una negación, es decir, un no. El símbolo de la flechita significa un entonces. Y el símbolo de la V significa el conector O. Ahora vamos a utilizar la definición o los conceptos de estos conectores y ver las premisas que nos están facilitando. Entonces nos indica, quiere resultados diferentes y haz cosas diferentes. Vámonos a las opciones. La primera opción nos está diciendo, hay una negación, entonces comenzamos con no. No, R. ¿Qué significa R? R significa quiere resultados diferentes. Vamos armando la oración. No quiere resultados diferentes, entonces C. ¿Pero qué significa C? Significa haz cosas diferentes. La premisa completa sería, no quieres resultados diferentes, entonces haz cosas diferentes. Lo cual no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos iniciando con una negación y por consiguiente el consecuente debería ser una negación. Si el antecedente es una negación, comúnmente el consecuente debería ser una negación. ¿Listo? Si no hay una incongruencia, comúnmente, no siempre, pero comúnmente. La opción B nos está indicando R, pero ¿quién es R? R dice quiere resultados diferentes. Entonces, quiere resultados diferentes. ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo significa entonces. Y C significa haz cosas diferentes. ¿Cómo sería la premisa continua? Quiere resultados diferentes, entonces haz cosas diferentes. Por lo menos cumple que el antecedente es positivo o es una afirmación, entonces el consecuente debe ser una afirmación. ¿Vale? Por lo menos cumple con eso, pero vamos a analizar las demás preguntas y a relacionarla con el enunciado para ver cuál opción es la más considerable. Ya descartamos la A porque nos está hablando de una negación y está haciendo un antecedente negativo y un consecuente positivo, algo incongruente, así que esa opción nada que ver. Listo. Entonces nos dicen R,
quiere resultados diferentes. ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo significa O. Y sería, quiere resultados diferentes o haz cosas diferentes. ¿Se escucha bonito? ¿Se escucha coherente? Yo creo que si tú hablas español, sabrás que comúnmente no expresamos eso. Así que la opción C también sería algo incongruente. ¿Listo? Y vamos con la opción D, que sería Eri. Quiere resultados diferentes, entonces haz cosas diferentes. A ver. ¿Cuál de las dos sería correcta? La B nos dice, ¿quieres resultados diferentes? Entonces no hagas cosas diferentes. Y la D dice, ¿quieres resultados diferentes? Entonces haz cosas diferentes. ¿Qué nos está indicando la pregunta? La pregunta nos está indicando cuál es la fórmula que expresa el enunciado. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Yo creo que más fácil no puede estar. La B la descartamos enseguida porque nos está indicando una negación. Y en el enunciado no nos están indicando en ningún momento que sea una negación. Por consiguiente, la descartamos. ¿Cuál sería la opción correcta? La opción correcta sería la D. Fácil o facilísimo. Reitero, si tienen preguntas o si voy un poquito rápido, me pueden dejar aquí en el escrito. Y voy un poquito más pausado para que todos me puedan entender y de esa forma le saquen el mayor provecho a estos espacios que son totalmente gratuitos. Y si tienen dudas, háganlas. Este es el momento para que las hagan. Hagan de cuenta que tienen un profesor particular de forma gratuita. O sea, sáquenle provecho. Sáquenle provecho. Listo. Pregunta número 5. Si a Juan le gusta comer todos los alimentos del grupo X y la carne no le gusta, entonces se puede decir que... Vamos a resaltar nuestros aspectos y nuestras palabras claves. Si a Juan le gusta comer alimentos del grupo X y la carne no le gusta, entonces se puede decir que A. La carne no forma parte de los alimentos del grupo X. B. Algunos alimentos del grupo X no le gustan a Juan. C. A nadie le gusta la carne. D. La carne forma parte del grupo de alimentos Y. Veamos, aquí nos están informando que hay un grupo Y. En ninguna parte del enunciado nos están informando que hay un grupo Y. Entonces, la opción D, que está involucrando el grupo Y, no es oportuna, no es correcta, no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque es que en el enunciado no nos están afirmando que hay un grupo Y. Eso es algo que la respuesta se lo está tomando de la manga o lo está sacando de la manga, por así decirlo. Entonces, esa opción, la opción número D, la descartamos. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda la opción número A, B y C. Ok, nos dice la opción C, a nadie le gusta la carne. Ahí no estamos hablando de nadie o de vacío. Ahí estamos hablando específicamente de Juan, ¿cierto? Entonces, la opción C la descartamos también. Listo. Entonces tenemos, si a Juan le gusta comer alimentos del grupo X y la carne no le gusta, entonces se puede decir que A. La carne no forma parte de los alimentos del grupo X. B. Algunos alimentos del grupo X no le gustan a Juan. C. A nadie le gusta la carne. D. La carne forma parte del grupo de alimentos Y. Ya descartamos la D porque aquí no nos están mencionando ningún grupo de alimentos del grupo Y. Así que la descartamos. A nadie le gusta la carne. Reitero, estamos hablando específicamente de Juan. No estamos hablando del vacío. Entonces, descartamos la opción C. La opción B nos dice, algunos alimentos del grupo X no le gustan a Juan, pero es que no estamos hablando de algunos alimentos, estamos hablando de los alimentos específicos, que en este caso es la carne. No nos está mencionando la carne en ningún momento esa opción, así que adiós luz que te guarde el cielo. Listo, la descartamos. Y la opción que nos queda sería, la carne no forma parte de los alimentos del grupo X. Es una respuesta coherente al enunciado que estamos teniendo. Por consiguiente, la opción A es la opción más certera a la pregunta que se nos está planteando. Fácil o facilísimo.